Muy bien, el curso que estamos llevando en este momento es el curso de formación de conciliadores extrajudiciales básico. Este curso nos permitirá, una vez concluido y aprobado satisfactoriamente, nos permitirá acreditarnos como conciliadores por el Ministerio de Justicia. Y dicha acreditación, a su vez, nos permitirá poder abordar temas de carácter civil. Por ejemplo, obligación de dar suma de dinero, incumplimientos de contrato, desalojo, otorgamiento de escritura pública, división y partición, rectificación de áreas y linderos, indemnizaciones y algunos otros temas más de carácter civil que a su vez correspondan a derechos disponibles de las personas. O sea, un tema civil del cual las personas, los particulares, la gente pueda disponer libremente. Ese tema civil del cual ustedes y yo podamos disponer será una materia conciliable. Esos temas, ustedes, una vez acreditados como conciliadores y además incorporados o adscritos a un centro de conciliación, o por qué no también, habiendo ya formado o constituido su propio centro de conciliación, esos temas usted los podrá conciliar con este curso básico de conciliación. En esta oportunidad también hemos programado un curso de conciliación especializado en familia que se viene dictando los fines de semana, cuya lista de participantes ya la remití al Ministerio de Justicia y en la cual ya no puedo tocar, ni poner, ni sacar a ningún alumno. ¿Correcto? Entonces, lo de familia que lo voy a explicar sirve para lo que viene después, pero ya no para el curso que, como repito, se viene dictando actualmente los fines de semana. Respecto de familia, por ejemplo, a la autora Stephanie se me ocurre, le interesa mucho conciliar temas como pensión de alimentos, régimen de visitas o la tenencia de un menor o de menores. Pues para que ella pueda ver esos temas y conciliarlos, ella deberá de contar con una acreditación adicional a la acreditación que obtendrá en este curso básico. La autora Stephanie tendrá que llevar en su momento un segundo curso y último según el ministerio, porque no hay más cursos más ya, un segundo curso que se llama Curso de Conciliación Especializado en Familia. Lo llevará en su momento, lo aprobará, se acreditará como conciliador en familia. Si ya está, por ejemplo, incorporada a un centro con lo básico, pues le informará al ministerio que también ya obtuvo su acreditación en familia para que le permita al ministerio también que ella pueda conciliar temas de familia. ¿Por qué? Porque por un lado ya llevó el curso, ya lo aprobó y además ya hizo el trámite de acreditación como especialista en asuntos de carácter familiar. Y eso, repito, le permitirá que ella pueda abordar temas como pensión de alimentos, tenencia, régimen de visitas, el aumento de la pensión de alimentos, la reducción de la pensión de alimentos, la variación de la tenencia, la variación del régimen de visitas, entre otros temas más de familia que la doctora, por ejemplo, podrá conciliar siempre y cuando cuente con dicha especialización, que vendría a ser un segundo curso. Entonces, el doctor Divar, espero que con esa pequeña explicación le haya quedado a usted un poquito más claro el panorama de ambos temas. El curso básico para temas civiles y el curso de familia para temas de carácter familiar. Ahora,
hay un grupo de temas adicionales que seguro usted está pensando en este momento. Por ejemplo, se me ocurre que usted piense, sí, doctor Rivar, todavía como ya se envió la lista, no se sabe a cuánto vendrá el siguiente curso, pero ese curso ya no tengo oportunidad de incorporar a nadie en la lista anterior de familia. En básico todavía tengo oportunidad, como les contaba, hasta el día lunes que remito la lista al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero les cuento lo siguiente. Profe, ¿qué otros temas hay también? Bueno, en su momento, por ahora todavía no. Ojo, quiero que quede eso claro. Pero en su momento también se va a poder conciliar temas laborales. Por ahora no dentro del marco de la ley de conciliación extrajudicial. Por ahora no dentro de lo establecido en la ley 26.872, que en la que se ha legislado nuestra materia, nuestro tema. En ese marco normativo todavía no es posible, perdón, conciliar temas laborales. Ahora, sí lo es, por supuesto que lo es, y es posible todavía en el ámbito administrativo laboral, entiéndase, ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se ha venido por años ya conciliando y se continúa y se continuará posiblemente, por supuesto, conciliando temas laborales dentro de un marco normativo distinto. Entiéndase, una conciliación se llama administrativa laboral o laboral administrativa. Por ahora, nosotros no podemos conciliar esos temas, máximo si es que todavía no se ha dictado en realidad un curso que busca o que permite formar conciliadores especializados en lo laboral. Todavía no, está en suspenso. Entonces, quiero explicar una consecuencia práctica de esto. Acaba el curso los primeros días de diciembre, o si se acredita entre el 20 y 25 máximo de diciembre, se incorpora a un centro y viene a tu centro una solicitud sobre, por ejemplo, beneficios sociales, o vacaciones no gozadas, gratificaciones sin paz o remuneraciones sin paz, etcétera. Usted no puede ni debe aceptar a trámite dicha solicitud, porque todavía, repito, no es posible conciliar estos temas bajo la sombra, bajo el paraguas de la conciliación extrajudicial. Lo hará perfectamente el interesado, el trabajador, en las oficinas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mas no en los centros de conciliación como los de usted en su momento o como en los cuales yo trabajo o laboro. Profe, ¿qué otro ámbito hay también? ¿Qué otra especialidad de repente habría? Sí, doctora Tania, digamos que vamos a ir luego cuento las especialidades, cuento la especialidad porque era mi camino y enseguida le respondo su pregunta. En cuanto a otro grupo de temas, digamos, ¿no? ¿Qué otro grupo de temas, profesor, también son conciliables y todo esto? No nos olvidemos que hay un marco normativo de las contrataciones públicas o las contrataciones del Estado con el Estado, ¿no es cierto? Hay una ley nueva, hay una ley anterior y los contratos se regirán de acuerdo con la fecha de la aceptación del proceso de selección para ver si es que se rigen con la ley anterior o con la ley nueva, pero es otro tema. Pero ¿a dónde quiero llegar? En esta ley de contrataciones públicas anterior y nueva, en ambas, se hace referencia a la conciliación también. También es posible, por supuesto, que el Estado, gobierno regional, gobiernos provinciales o locales, y los contratistas
puedan llegar a acuerdos, puedan conciliar en temas vinculados a, efectivamente, la ejecución contractual. O unos problemas de valorizaciones, adicionales de obra, temas que esa ley de la materia prevé que es posible o que no es posible conciliar y en algunos casos te dirá directamente anda a arbitraje de repente, pero en muchos casos te permitirá que concilies. Pues bien, para estos temas relacionados a las contrataciones públicas, ustedes no requieren contar con ninguna otra acreditación para poder conciliarlos. Entonces, eso quiere decir que si usted se incorpora a un centro con su acreditación como conciliadora extrajudicial básico, usted puede perfectamente, cuando venga un procedimiento, un trámite vinculado a una materia de la contratación pública, usted podría ser designado tranquilamente como el conciliador que se haga cargo de ese caso. La respuesta es sí es posible. La ley no lo permite. Perdón, la ley no lo prohíbe. Ahora, lo que tendría que ocurrir es que usted sea consciente que cuenta con el conocimiento, con la capacidad, con la experiencia en esos temas para que su desempeño sea el mejor dentro de una audiencia conciliatoria que trate sobre un tema, creo yo, especializado. Un tema que requiere pues un expertise, un conocimiento legal y, por qué no, también de experiencia de esos temas para que usted pueda, sin problema, tener un buen desempeño dentro de la audiencia conciliatoria. Pero desde el punto de vista legal, no hay ningún problema para que usted participe en una audiencia cuya especialidad, cuyo contenido esté referido a las contrataciones públicas. ¿Por qué? Porque la ley de conciliación no nos pide ningún requisito, ninguna acreditación adicional para poder abordar dichos temas. Ahora sí le respondo a la doctora Tania Aldorelay. Una vez acabados los cursos que se dictan de conciliación extrajudicial, básico o familia, pues el Centro de Formación de Primer Nivel expide un certificado de aprobación. En el certificado de aprobación va la nota que obtuvo usted en la parte teórica, la nota que obtuvo en la parte práctica, su constancia de que asistió al curso, que participó del curso. Ese certificado, en principio, tendría que expedirlo siempre el centro de formación, que es quien se encuentra debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia. Es más, el Ministerio de Justicia en alguna oportunidad nos ha precisado que seamos únicamente nosotros quienes firmemos estos certificados. Pero en algunos casos hemos hecho algunas excepciones y también le hemos pedido a los decanos de los colegios con quienes tenemos convenio que firmen, por supuesto, el certificado. Pero repito, el Ministerio de Justicia lo que quiere es que el centro de formación que dictó el curso y que está autorizado por el Ministerio de Justicia para dictar cursos, sea quien firme los certificados, pero igual hacemos lo que corresponde para que los perdón, los colegios con quienes tenemos convenio, también el decano pueda firmar dicho certificado. Entonces, una vez acabado el curso, se entregará un certificado al alumno de haber participado, asistido y aprobado el curso respectivo. Pero además, después de un trámite relativamente rápido, el Ministerio de Justicia expedirá una resolución directoral en la que el ministerio les otorga a ustedes la acreditación con un número de registro, ojo,
la acreditación como conciliadores y los ubica en el Registro Nacional Único de Conciliadores del Ministerio de Justicia. Entonces hay dos documentos, ¿no? Por un lado, el certificado del curso, por otro lado, la resolución con la cual se nos acredita como conciliadores, en este caso, extrajudiciales básicos. Muy bien, ¿alguna consulta más de repente? No para empezar ya nuestra clase propiamente. ¿Alguna duda de repente que tengan? Muy bien. De no haber dudas, continuamos con lo trabajado anoche. Estamos recién arrancando el curso. Yo el día lunes, repito, envío mi lista final de participantes. El primer módulo se llaman los conceptos legales básicos. El MINJUS lo que propuso es que estos temas se dicten para aquellos alumnos que no tengan una formación jurídica. Sin embargo, creemos conveniente que como especie de repaso es oportuno que todos tengamos pues un acercamiento y un recordatorio de estos temas importantes que nos permiten entender mejor luego más adelante la ley de conciliación, su reglamento, los textos únicos ordenados correspondientes que ya hay de, sobre todo en el caso del reglamento, los formatos tipo que se han aprobado y que deben ser utilizados por los centros de conciliación, por ejemplo. Cuando hablo de los formatos tipo, hago referencia a que, por ejemplo, la solicitud de conciliación tiene un formato tipo. La invitación para conciliar tiene un formato tipo. La esquela de designación al conciliador o a la conciliadora también lo tiene. Las actas de conciliación, al margen de la forma como este procedimiento concluye o concluya, tiene formatos tipo. Y cuando yo hablo y hago referencia a las formas como este procedimiento concluya o concluye, en realidad estoy diciendo lo siguiente, que la conciliación y el procedimiento conciliatorio eh, termina de diferentes maneras y en realidad al comienzo del procedimiento no sabemos cómo va a terminar. Podría terminar, por ejemplo, con acuerdo total entre las partes, que significa que habiendo tratado varios temas en la conciliación, se logró acuerdo sobre todos estos temas. El acuerdo, la segunda forma de conclusión es con acuerdo parcial, en la que ocurre lo siguiente. Se han tratado más de un tema, uno o dos temas de repente, dos, tres temas. Se ha logrado acuerdos conciliatorios en alguno de ellos y en otros no. Ejemplo, se abordaron dos temas. Primer tema, la deuda, el pago, la deuda de 5.000 soles como préstamo, como capital prestado. Tema número 2. El reconocimiento del pago de intereses por dicha deuda. Una vez que hemos conciliado, hemos conversado todo, al final las partes decidieron acordar el tema del pago del capital, pero nunca se pusieron de acuerdo respecto del pago de los intereses. Entonces, estamos allí ante un acta con acuerdo parcial, que es la segunda forma. La forma número 3 está referida al, a la falta de acuerdo. ¿Cómo así? Las partes han asistido a la audiencia conciliatoria, las dos, hemos conversado, usted puso en práctica todo lo que conoce, técnica de comunicación, manejo de emociones, conocimiento del procedimiento conciliatorio, todo lo que usted maneja. Pero finalmente, las partes decidieron no acordar. Y es pues una posibilidad real, no quieren acordar, por más que usted haya hecho hasta lo imposible por lograr un acuerdo. ¿Y por qué, doctor, ellos tienen esa capacidad? Porque
La conciliación se basa en la autonomía de la voluntad de las partes. Son ellas quienes deciden, no yo. Son ellas quienes acuerdan, no yo. Es por eso que, repito, es posible que no haya un acuerdo conciliatorio. Se llama acta de conciliación con falta de acuerdo. Las partes simplemente, repito, no acordaron. Número 3. Cuarta forma de conclusión. Usted citó a ambas partes, citó a Flor y citó a Wilder para el día de mañana, viernes 31. Vino Flor y no vino Wilder mañana. La norma que me señala te dice, ¿sabes qué, conciliadora, conciliador? Vuelve a invitarlos, porque ha venido una parte y no ha venido la otra. Los invito nuevamente para el siguiente viernes, para el viernes 7 de noviembre, ¿correcto? Viene Flor y nuevamente falta Wilder. Alguien diría, profesor, una oportunidad más, pues hay que citarnos nuevamente por si acá. La respuesta es no, la norma es clarísima. Dice, si es que una parte, cualquiera de ellas, falta a dos invitaciones o dos citaciones, se da por concluido el procedimiento conciliatorio por inasistencia de una de las partes a dos sesiones. Ahí se ha dado, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Vino Flor, faltó William mañana 31. Y el siguiente viernes vino Flor y faltó Wilder nuevamente. Ya faltó dos veces, ley, se da por concluido este procedimiento conciliatorio. Es la cuarta forma de conclusión. Se produce cuando se da la inasistencia de una de las partes a dos sesiones, que es el ejemplo. De repente invitamos para mañana, por ejemplo, a... ¿Cómo está, doctora Elizabeth? ¿Qué tal? Gusto de escuchar, de verdad. Invitamos mañana a, por ejemplo, Bexy y José Luis para mañana 31 de octubre. Invité a Bexy y a José Luis a la audiencia a las 10 de la mañana. La secretaria se paró 10 de la mañana en punto en la puerta de la sala de audiencia, llamó a Bexy, a José Luis y ninguno llegó. Entonces, en conciliación estilamos, por un tema de costumbre, dar 10 minutos de tolerancia. La secretaria se quedó 10 de la mañana, 10 y 5, 18, 10 y 10 y no llegó ni Bexy ni José Luis. Según nuestro marco normativo, ante la inasistencia de ambas partes a una sesión, también se da por concluido el procedimiento conciliatorio. ¿Será esta la quinta forma de conclusión entonces? Conclusión por inasistencia de ambas partes a una sesión. Quinta forma. Y la sexta forma de conclusión, estimados doctores, doctoras, del procedimiento, es una forma realmente excepcional. No es lo más frecuente, no es algo recurrente, que usted lo vea siempre, que yo haya tenido la oportunidad de dar por finalizada la audiencia de esta forma, pero la ley prevé que es posible concluir el procedimiento conciliatorio a través de una decisión adoptada por el conciliador. Ustedes, futuros conciliadores, y yo ya conciliador, podemos, estamos facultados, tenemos la atribución de dar por concluido un procedimiento conciliatorio, ojo, cuando durante la audiencia de conciliación efectiva con la presencia de las partes,
se presente alguno de los tres siguientes supuestos. O sea, son tres supuestos que permitirán entonces que se dé por concluida el procedimiento con una decisión debidamente motivada de parte de quién, de parte del conciliador. Profe, ¿cuáles son estos tres supuestos? Cuéntenos, por favor, tenemos mucha inquietud por saber. Bueno, el primero de ellos está referido a lo siguiente. Cuando alguna de las partes se niega a firmar el acta conciliatoria. Ay, profe, explíquenos mejor el asunto. A ver, las partes han asistido a la audiencia conciliatoria. Hemos arribado a un acuerdo total o parcial o a una falta de acuerdo de repente. ¿Ya? Yo voy a mi computadora, redacto el acta de alguna de estas tres formas que he dicho, total, parcial o falta de acuerdo, vengo con mi acta contento y una parte me dice, ¿sabe qué, señor Wilfredo Díaz? No voy a poder firmar yo esta acta. Pero señora, hemos ya conversado y... No, 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 es que lo que pasa es que antes de venir mi abogado me dijo que no firme nada en esta reunión, absolutamente nada. Señora, pero esto es lo que ustedes han acordado, acá está, estoy leyendo el acta. No. Entonces la ley dice, no. Si ocurriera ello, que no es frecuente, pero podría pasar, te dice a ti, ¿sabes qué? Cambia tu acta inicial que habías redactado y ahora redacta otra, que en la cual titule que esa acta es por decisión debidamente motivada del conciliador, indicando allí que esta decisión usted la tomó porque tal parte, el nombre de la persona, invitado o solicitante, se negó a firmar el acta inicialmente redactada. Ah, mire usted, doctor. Sí, pasa o puede pasar. Entonces, la ley ha previsto esa solución ante esta posibilidad. Segundo supuesto. Estamos en la audiencia conciliatoria y una parte me dice, miren, ya yo tengo que hacer, ya no me puedo quedar más tiempo, me retiro. Señor, entonces no quiere llegar a un nuevo acuerdo. No, 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 en realidad me retiro nada más. ¿Cómo? Sí, me voy. Entonces, usted le explica, ¿no? Que, por favor, si no quiere acordar, vamos a dar un documento que le va a servir a él, también a otra parte, para que conste que vino. No, 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 yo me retiro ya. O de repente, más bien nos engaña, nos dice, uy, me están llamando, ya vengo, y desaparece también. En un caso parecido, cuando la parte se retira de la sala de audiencia antes de la culminación de la misma, el conciliador deberá redactar un acta que se llama acta de conclusión por decisión debidamente motivada del conciliador, en la cual efectivamente el conciliador indica que una de las partes se retiró de la sala de audiencia. Estos dos supuestos son más o menos claros, no son frecuentes, pero son claros. El siguiente supuesto, tercer y último supuesto, establece lo siguiente. Un conciliador podrá dar por concluido un procedimiento con una decisión debidamente motivada cuando, miren, escuchen por favor atentamente, o sea, atentamente, cuando se produce la vulneración o la violación de alguno de los principios éticos de la conciliación. Interesante, ¿no? Miren, ojo, primero tendríamos que saber cuáles son los principios de la conciliación. Luego poder tener la capacidad de identificar que esta situación está vulnerando dicho principio. Y si lo vulnera, yo digo, se ha presentado justo el supuesto que la ley contempla, en el que yo como conciliadora puedo dar por concluido ese procedimiento en vista que se ha vulnerado tal principio de la conciliación.
Profesor Díaz ya nos dejó inquietos. ¿Cuáles son estos principios en general de la conciliación? Siendo que en alguno de estos se puede, pues, efectivamente verificar su vulneración por parte del invitado o de la parte solicitante. A lo mejor no en todos los principios, pero lo que haré enseguida rápidamente será indicarle cuáles son, pues, efectivamente los principios que rigen, sobre los cuales se desarrolla la institución de la conciliación extrajuicio. Les cuento como para que recuerden, como una especie de mnemotecnia. Son 7 principios que terminan, en la, terminan con las palabras, con sufijo dat, D-A-D, dat, y dos que no. Son 7 que terminan con dat. Por ejemplo, para acordarnos, lo hago para que sea como una mnemotecnia, no nos olvidemos. 7 terminan con dat. A ver, profe, vamos a darle, a ver. Imparcialidad, neutralidad, confidencialidad, veracidad, equidad, legalidad. A ver, ¿ahí cuántos van? Imparcialidad, neutralidad, confidencialidad, equidad, legalidad, celeridad y veracidad. Ahí son 7. Celeridad y además veracidad. Ahí están 7 principios de la conciliación que si yo verifico dentro de la audiencia conciliatoria que alguna de las partes lo viene vulnerando, yo puedo dar por concluida este procedimiento con una decisión debidamente motivada nuestra, del conciliador. Pero dije que son 9 principios. Allí mencioné 7 que terminan con las letras D, A, D, DAT. Hay dos más. Los principios de economía y de buena fe. Estos son los principios que probablemente alguno de estos 9 es posible que las partes se estén vulnerando dentro de la audiencia conciliatoria, lo que provocará que usted tome esta extrema decisión de dar por concluido el procedimiento, indicando que se debió a que se ha vulnerado tal principio conciliatorio. Muy bien, muy bien. Es en cuanto a la forma de conclusión de este procedimiento que, como ya también insinué hace un instante, comienza siempre con la presentación de una solicitud, ¿no? Viene pues la parte interesada al centro y presenta un documento llamado solicitud para conciliar, en la que indica la materia o asunto, el nombre de la parte invitada, su domicilio, y también acompaña aquellos documentos que le servirán con los cuales él acredita que el problema existe, que el vínculo entre él como solicitante y el invitado existe. La norma habla de la parte solicitante acompañará a su solicitud las copias simples de los documentos relacionados con el conflicto. Ojo, no se habla acá de medios probatorios, no se habla acá de medios de prueba. ¿Por qué? Porque no hay la necesidad ni la obligación, mucho menos, de crear convicción o certeza en el tercero, porque el tercero somos nosotros. Y nosotros no tenemos la función de tomar una decisión o resolver la controversia. No, 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 no. Por ello, repito, en nuestro tema conciliatorio no hablamos de medios probatorios o medios de prueba, sino más bien la ley hace referencia a, insisto, que la parte solicitante deberá acompañar copias simples
de los documentos relacionados con el problema, con el conflicto. Como centro, yo le sugiero que usted pida que traigan original y copia. Usted hace un rápido cotejo de la autenticidad entre el original y la copia, les hace la devolución del original y se queda con la copia. Claro, la ley te dice, la parte deberá traer copias simples. No está de más que usted les pida también el original con el ánimo rápidamente solamente de cotejar y entregarle en el momento mismo su original que él se lo lleve, que se lo lleve de regreso. No hay problema. Muy bien, vamos a retornar ahora sí, estimados alumnos, con un tema importante. ¿Cómo están, doctores? Ya, que es el tema de el manual. Voy a rápidamente a... Un segundo, por favor. Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Estamos viendo algunos conceptos legales básicos como parte introductoria del curso. Mañana viernes debo estar ya abocándome al primer módulo llamado la teoría del conflicto social. Y hoy un poquito abordaré rápidamente algunos conceptos básicos. Por ejemplo, este llamado conceptos y principios generales del derecho. Dice, principio se define como base, razón fundamental, sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia, ¿no? Entonces, en el derecho hay ciertas bases, ciertos cimientos o postulados que son perfectamente válidos y que permiten llenar aquellos vacíos o integrar aquellos defectos o vacíos que no nos resuelve un marco normativo probablemente o de interpretación probablemente. Entonces es importante lo que dice a continuación. Dice, principios como aquellos enunciados generales, abstractos y universales que dan razón, sustentan o fundamentan al sistema jurídico, a pesar de repente de no haber sido integrados formalmente a los ordenamientos jurídicos. Generalmente sí, muchos principios los encontramos en los títulos preliminares, por ejemplo, el Código Civil, etcétera, o del Código, en el caso de familia, de niños y adolescentes, pero en algunos casos son principios que la doctrina o de repente también a nivel constitucional podríamos encontrar en la propia norma fundamental del Perú del año 93. Pero bueno, dice, eh, son postulados éticos, ideas, criterios fundamentales y básicos que orientan la creación, modificación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico escrito, sea este escrito en la ley o sea este escrito en la jurisprudencia. Luego indican que todo esto en realidad, estos principios dirigen el comportamiento de los hombres en sus relaciones con la sociedad y entre ellos a fin de verificar esa ya, y que están más allá del simple entendimiento y que evolucionan de acuerdo con con nuestra conciencia y nuestros criterios. Vamos a ver rápidamente a unos principios generales del derecho de los cuales siempre más o menos se hace referencia. Acá se habla de la libertad, ¿no es cierto? La libertad, esa capacidad que tenemos de
tomar decisiones, ¿no? La libertad de asociarnos, la libertad de transitar, libertades que de vez en cuando, como en estados de excepción como el actual, se limitan, ¿no? Se ven limitadas, se ven suspendidas, restringidas por situaciones excepcionales, pero ¿y qué tiene que ver la libertad también con la conciliación? Tiene que ver mucho, ¿te acuerdan que lo dije hace un ratito? Dije, las partes, si quieren, acuerdan y si quieren, no acuerdan, están dentro de su autonomía. Ellas son libres de, por un lado, por ejemplo, son libres de decidir si asisten o no a la audiencia conciliatoria. Segundo, son libres y están al margen de su libertad decidir si es que asistiendo llegan a un acuerdo conciliatorio o no. Y tercero, importantísimo, que habiendo decidido llegar a un acuerdo conciliatorio, ellas son libres de darle contenido a dicho acuerdo conciliatorio. Es decir, establecer los términos de dicho acuerdo conciliatorio. Luego se habla de la buena fe, ¿no? En conciliación también, les contaba hace un rato como principio conciliatorio, y en conciliación se ha definido como aquel comportamiento honesto, aquel comportamiento leal que uno espera de las partes, tanto antes, durante, como después de la audiencia y durante el procedimiento conciliatorio. ¿No? La igualdad ante la ley, ¿no? Si yo les pido a todos copias simples de los documentos, no vaya a ser que venga alguien que lo conozca y le digo, no te preocupes, tráeme solamente su solicitud de conciliación, no me traigas ninguna copia. No. Ojo, y acá, si yo, por esa desigualdad en el trato, por ejemplo, permito que él venga sin ninguna copia y en su expediente no hay ninguna copia de algún documento que sustenta que hay un problema allí, cuando el Ministerio de Justicia, de manera inopinada, vaya a supervisar el centro de conciliación y pida tus expedientes y encuentre que allí no hay, por ejemplo, estas copias simples de los documentos, el ministerio puede imponer algún tipo de sanción, porque el ministerio indica que es una obligación del centro iniciar los procedimientos en las que se han adjuntado las copias simples de los documentos relacionados con el problema, con el conflicto. Bueno, la obligatoriedad de los contratos, ¿no? Mucho se habla también de eso, ¿no? Por eso el incumplimiento contractual es una materia conciliable, ¿no? Las partes podrían perfectamente conciliar cómo se va de repente a indemnizar o cómo se va a cumplir con este contrato que no se pudo ejecutar oportunamente. El derecho a la legítima defensa también es un tema de carácter probablemente penal sobre todo, ¿no? En cuanto a, ya ustedes han visto muchas veces, ¿no? El tema de la legítima defensa en el tema penal. Y en tema civil por allí lo razonaba la defensa posesoria, ¿no? Cuando quieren a alguien desalojar un lanzamiento y ellos se defienden con uñas y con dientes, también tiene que ver con el derecho a la legítima defensa, eventualmente en materia civil, cuando hablamos de el tema de defender tu posesión, ¿no? El enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho, ¿no? El abuso del derecho, yo oía, ¿no? De repente usted en su propiedad puede hacer lo que crea de repente conveniente, ¿no? Puede pintarla como usted crea conveniente, pero de repente usted en su propiedad, en su fachada, pone un dibujo totalmente, no sé, fuera de las sanas costumbres sociales, un dibujo de repente vinculado a un tema sexual, obsceno, por ejemplo. Está usted abusando de su derecho. Usted tiene el derecho efectivamente de pintar su casa como usted quiera, pero también el derecho de los demás no es, hay que protegerlos, ¿no? Entonces el abuso del derecho también está prohibido en general.
Lo tenemos acá el principio de legalidad, que miren, también ha sido recogido de manera pertinente por la ley de conciliación. Y les cuento algo ahí interesante. En todo centro de conciliación debe estar adscrito al mismo un abogado, ojo, obligatoriamente, un abogado que sea el encargado de verificar la legalidad. Miren, por eso traigo a colación el tema. La legalidad de los acuerdos conciliatorios. Profesor Wilfredo Díaz pregunta, ¿qué pasa si yo soy conciliador y también soy abogado de profesión? Si usted es conciliador y también es abogado de profesión, usted podrá cumplir perfectamente ambos roles, ambas funciones dentro de la audiencia conciliatoria. No hay inconveniente. Eso sí, el Ministerio de Justicia, ente rector de la conciliación, debe tener conocimiento que usted está cumpliendo ambos roles y usted ha enviado oportunamente su sellito de ambos roles, su carnet de abogado, su título de abogado, su constancia de estar habilitado en su colegio profesional. Todo ello, el Centro de Conciliación remitió oportunamente al Ministerio de Justicia. De repente se conformó un centro de conciliación y usted todavía no estaba, no tenía contacto con ellos y recién hace poco, y usted se quiere incorporar como abogado y conciliador. Profe, ¿será posible, a pesar de que ya el centro tiene varios años? Ningún problema. El director del centro enviará una carta al Ministerio de Justicia informando que están adscribiendo o incorporando a otro conciliador o a otro abogado verificador, y ahí enviará pues efectivamente todos los documentos que les pide el ministerio, como los que mencioné hace un instante. Pero, y acá hay otro tema importante, ese es el principio de legalidad. Solo él firmará, le pondrá el visto bueno a las actas que contengan, ojo, acuerdos conciliatorios. Porque no se olvide la función que cumple, el abogado. Un abogado es el abogado verificador de la legalidad de los acuerdos. Profe, si hay el acta con falta de acuerdo o por la asistencia de uno o de ambos, por ejemplo, en esos casos, profesor, de la asistencia de uno o de ambos, en esos casos que haya ese tipo de actas, ¿él firmará? No, el abogado ya no firma. Ah, se entiende. El derecho al debido proceso también, pues en nuestro caso, estoy tratando digamos, que se entiendan estos principios también relacionados con la conciliación para que tenga un poquito mayor cercanía a nuestro tema. Esa es la idea. Derecho al debido proceso, acá se sigue en conciliación todo un procedimiento conciliatorio que tiene que ver con la presentación de una solicitud, por ejemplo, luego la designación de un conciliador que estará a cargo del caso, luego las respectivas notificaciones a cada una de las partes, ¿no? Tanto la parte invitada como la parte solicitante. Y ahí, por ejemplo, hay algo que tiene que ver con derecho al debido proceso, que es, por ejemplo, el ser válidamente notificados, ¿no? Entonces, cada parte espera que se cumpla válidamente con notificarlas válidamente. ¿Y cuál sería, profesor, una notificación válida, por ejemplo? Aquella que se realiza en su domicilio y se le entrega en principio en su mano. Y él firma, nombre completo, número de DNI, pone todos los datos que correspondan. Ese sería, para mí, por ejemplo, una notificación válida que esté dentro del debido proceso. Ya, profe, pero ponte que y ocurre que él no esté presente. ¿Se podría notificar
darle notificación a alguien que acepte que esté en la casa y que sea mayor de edad, por ejemplo, más de 18 años de edad, que tenga DNI? La respuesta es sí. Ah, yo soy su hijo, soy su hija, soy su esposa, su mamá. Yo puedo recibir la notificación. Ah, qué bueno, señora. Firme acá, por favor, nombre completo, deme su DNI, la hora, todo. Firmó. Excelente. Es una notificación válida, porque la ley así lo prevé. Es posible. No hay inconveniente. Pero vamos a ver también en el curso de conciliación más adelante que eventualmente puede ser que yo vaya o el notificador vaya, se constituya al domicilio y no encuentre a la persona, no te abra nadie o no te lo han querido recibir nadie. La norma señala que en esos casos usted dejará un aviso pegado en la puerta, por ejemplo, o debajo de la puerta, indicando que va a retornar. Lo que corresponde es que sea el día siguiente e indicando la hora en la cual usted también va a retornar. El día y la hora en la cual usted se va a constituir para efectuar la debida notificación a la persona que no la encontró, que no le recibieron o que no le han abierto la puerta. Entonces usted va, pues, ¿no? En la hora y el día en que indica el aviso. Usted va y nuevamente nadie le abre, nadie le reciba ni nada. ¿Qué hacemos? Profesor, yo no podría recurrir supletoriamente a lo establecido por el Código Procesal Civil. La respuesta es no. Nuestro marco normativo ha establecido una respuesta, una solución, y ha establecido lo siguiente. En estos casos, donde no te reciben o no hay nadie que lo reciba o lo que fuera, usted deberá dejar la notificación bajo puerta. Y es perfectamente válida esa notificación, indicando en ese cargo usted todo, a qué hora se constituyó, las características del inmueble, el número de suministro de energía eléctrica y toda la información que a usted le permita de una manera demostrar que fue efectivamente a notificar tanto a una parte como a la otra y que en vista que no pudo hacerlo directamente como correspondía, usted en atribución legal, usted dejó la notificación bajo puerta. Y luego hay un principio ahí también, ¿no? Más abajito, que es un principio básicamente también de orden constitucional, ¿no? Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, ¿no? Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. ¿Correcto? Ah, perfecto, interesante. Sí, pues. Entonces, ahí hay todo un aspecto permitido dentro de los acuerdos conciliatorios. Si no está en contra de la ley, usted puede acordar sobre esto en estos términos porque no es contrario al marco normativo, porque no está prohibido por ley hacerlo. Ah, perfecto. Luego, más adelante, ahí encuentro también, por ejemplo, dos principios de orden, por ejemplo, familiar. Por un lado tenemos el nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, por ejemplo, ¿correcto? Que es un tema vinculado también a la violencia familiar o violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar, por ejemplo. Y también ahí vemos el tema de el interés superior del niño, la niña y el adolescente, ¿correcto? Y en familia, cuando en su momento se trabaja el curso de familia, pues dejamos siempre en claro
que la autonomía de la voluntad de los padres tiene un parámetro, tiene un límite importantísimo. La autonomía de la voluntad de los padres no puede ir en contra de lo más conveniente, de lo más adecuado para lograr el desarrollo integral de sus hijos. Así, sus hijos, los hijos, tienen pues un tema acá importante, que es el respeto a lo más conveniente, lo más adecuado para alcanzar su desarrollo físico, psicológico, social, intelectual, emocional, etcétera. Muy bien, entonces luego tenemos también en un derecho de familia, o tenemos en el derecho laboral también algunos principios, por ejemplo, la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. Yo quiero acá indicar algo interesante. Dije temprano, y lo repito, lo reitero en este momento, que por ahora no es posible que conciliemos temas laborales. Estamos prohibidos de conciliar temas laborales porque esa materia se encuentra en suspenso, también ya lo dije, dentro del marco de la ley de conciliación extrajudicial, ley 26872. Otro tema es la conciliación administrativa laboral que se lleva a cabo en el Ministerio de Trabajo. Pero ¿por qué traigo a colación este principio? Porque cuando en su momento podamos conciliar, ojalá, de repente, temas laborales, cuando en su momento lo podamos hacer, estimados doctores y doctoras, cuando ocurra eso, em, usted va a poder conciliar respecto de la forma de pago de lo que se le adeuda al trabajador, pero no será conciliable el monto. Cuando este monto ya se haya calculado, pues técnicamente, profesionalmente, por alguien que hizo una liquidación, ¿no? Entonces, si este monto que le corresponde al trabajador ya fue calculado, eso no estará en discusión, por este principio de la irrenunciabilidad de los derechos. Lo que estará en discusión y será conversable y negociable será la forma, el plazo, el tiempo en el cual el empleador pagará ese monto adeudado. El monto ya no está en discusión. Muy bien, eso en cuanto a los conceptos y principios. Sistema judicial peruano, voy a dejar un rato ahí. Prefiero ir rápidamente un ratito al tema de el acto jurídico un poquito. ¿Por qué? Porque tiene relación directa con nuestro curso. Usted tiene que saber, por ejemplo, que el acta de conciliación es un documento en el cual se plasma la manifestación de la voluntad de las partes. ¿No? Las partes dicen lo que quieren acordar, acuerdan algunos términos, asumen compromisos, obligaciones, y todo ello se plasma en un documento llamado acta de conciliación. Acta que, cuando se han logrado acuerdos conciliatorios, acta que constituye un título ejecutivo, equivalente a una sentencia, equivalente a una resolución judicial firme. Ah, perfecto. Repito, el acta de conciliación con acuerdo conciliatorio constituye un título ejecutivo. Y esta acta contiene que la manifestación de la voluntad de las partes. ¿Y las partes qué son? Son personas naturales o jurídicas, y son personas o jurídicas representadas por personas naturales
que son personas mayores de edad que pues, que encuentran en capacidad de tomar decisiones. Se encuentran en plena capacidad de ejercicio. El acuerdo conciliatorio gira en torno a, tiene un fin lícito, legal. El objeto sobre el cual recae también es física y jurídicamente posible y se respeta en cuanto al acta la forma establecida en la ley de conciliación. Artículo 16 de la ley de conciliación que desarrolla el contenido del acta de conciliatoria. Entonces, si vemos que en el acta conciliatoria se han cumplido y encontramos ahí presentes los elementos esenciales de todo acto jurídico, yo puedo pues afirmar efectivamente que ese acuerdo y esa acta contiene un acto jurídico. Profe, una manifestación de la voluntad de las partes destinada para crear, regular o modificar o extinguir relaciones jurídicas entre ellas. Sí, vamos a ver rápidamente, de manera muy sencilla nomás, recordar algunos conceptitos respecto a esto, ¿no? Como les contaba, la ley señala que el acta es el documento que expresa la manifestación de la voluntad de las partes en la conciliación extrajudicial. Sí, pues ellos dicen lo que quieren, acordar, no acordar, y dicen también cuáles son los términos o el contenido de su acuerdo conciliatorio. La validez de esta acta estará pues condicionada a la observancia de las formalidades establecidas en la ley de conciliación, bajo sanción de nulidad. Claro, cuando uno lee efectivamente esa expresión, ¿no? Bajo sanción de nulidad, al toque se te viene a la mente que es un acto solemne, la solemnidad de su redacción. Profe, entonces es importante que nosotros los conciliadores seamos conscientes de la relevancia de este documento y de la importancia de nuestra preparación y de la responsabilidad que tenemos de redactar un documento que luego le permita a él o a ella, por ejemplo, iniciar un juicio para que la otra parte le cumpla con lo acordado. Sí, pues profesor, esa acta usted dijo es un título ejecutivo, es como una sentencia. Ante su incumplimiento, la parte afectada podrá recurrir al Poder Judicial para decirle al señor juez, por favor, expida pues un mandato que usted mande, que se cumpla con lo acordado, que se ejecute esta acta, la ejecución forzada de esta acta. El juez lo hará, siempre y cuando su acta esté usted correctamente redactada y cumpla con todas las formalidades establecidas en la propia ley de conciliación. Perfecto. Muy bien. Entonces, por eso va a ser importante que veamos rápidamente algunos conceptitos vinculados al acto jurídico, ¿correcto? Y a la formalidad, ¿por qué no también del acta de conciliación? Acá se habla pues de acto jurídico, de hecho, en general, un hecho jurídico, y luego aterrizamos al acto jurídico. Vamos a ver qué cosa se afirma al respecto acá, ya por si acaso. Vamos a ver, a ver. Dice, hecho es algo que ocurre, la acción u obra o la cuestión a la cual se hacen referencia y que por sus efectos es recordado. Los hechos pueden ser desde naturales, cuando ocurren independientemente de la voluntad del hombre, el día, la noche, las lluvias son hechos naturales, y humanos, cuando en ellos participa el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, hecho como aquella acción u obra que ocurre, ¿sí? Y que por lo que tiene algún tipo de efecto es recordado. Pero vamos a centrarnos ahora cualquier hecho no, sino a un hecho jurídico, dice. Es aquel hecho como el anterior, ya sea producto de la naturaleza o producto de la intervención humana, que tiene
efectos jurídicos. Es decir, tiene consecuencias jurídicas. Y ahí justo hacen mención al doctor Aníbal Torres, ¿no? En el sentido que en su libro él señala que los hechos humanos se denominan actos y pueden ser estos voluntarios o involuntarios, ¿correcto? Los voluntarios pueden ser lícitos o pueden ser ilícitos. Por ejemplo, lícitos, el reconocimiento de un hijo, la compraventa. Ilícitos, por ejemplo, el robo o el fraude. Ahora veamos rápidamente la definición de acto jurídico. El artículo 140 de nuestro Código Civil, pues establece una definición. Hay ya una pequeña diferencia en el número uno, ¿no? Se habla de plena capacidad de ejercicio. Acá se habla de gente capaz. Eso se modificó cuando ya no se habla de incapacidad, ¿no? Todos somos capaces, al margen de que si requerimos algún tipo de apoyo, salvaguarda, etcétera, para hacer manifestar nuestra voluntad, pero todos somos capaces ya a priori. Entonces, bueno, pero acá se habla de los cuatro elementos necesarios de validez o esenciales para que un acto sea considerado como un acto jurídico. Lo que les comentaba también hace un rato al comienzo de esta exposición, ¿no? Y está cada uno de ellos, ¿sí? Dice que el acto jurídico es el acto humano voluntario o consciente que tiene como fin inmediato establecer entre las personas ciertas relaciones jurídicas. El acto produce una modificación en las cosas y en el mundo exterior, porque así lo ha dispuesto el ordenamiento jurídico. Luego señala toda una diferencia entre hecho y acto jurídico, y luego se habla de los elementos esenciales del acto jurídico, que ya los comentábamos también hace un ratito también, ya, los elementos también naturales, los elementos accidentales, que ya usted lo va a revisar. Yo quiero un ratito retornar a la parte de la manifestación de la voluntad. Dice que en esta manifestación se dan, por ejemplo, la conjunción, el encuentro, por un lado, del discernimiento, la intención, la libertad y la voluntad real. ¿Qué es la voluntad interna? Estos deben de manifestarse y exteriorizarse para producir los efectos deseados por el individuo. Claro, de repente en las audiencias conciliatorias a veces ha ocurrido algo, que las partes han dicho, pero en la audiencia dijimos, sí, pero cuando usted ve el documento, no aparece nada respecto, por ejemplo, de el reconocimiento de las mejoras, del gasto de las mejoras. No aparece. Pero una parte argumenta que efectivamente en la audiencia lo habían mencionado. El problema está que esa exteriorización de la voluntad no se plasmó por escrito en el documento. Y vamos a ver más adelante que el acuerdo conciliatorio deberá contener obligaciones que sean ciertas, expresas y exigibles. Ah, profe, entonces no solamente que se diga, sino lo que se dice debe ser algo inequívoco, indubitable. El Señor desocupará el inmueble ubicado en calle tal, 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 número tal. ¿A qué va a hacer? Va a desocupar el inmueble. Es algo cierto, indubitable, inequívoco. Luego, por ejemplo, eh, que alguien diga, ¿no? El Señor otorgará una pensión de alimentos de... ¿A qué se va a hacer? Va a otorgar un monto por concepto de pensión de alimentos.
Ya. Eso es algo, doctor, doctora, cierto, inequívoco, clarito, se sabe lo que le corresponde hacer. Pero dije hace un rato que también debe ser algo expreso, y lo dije por eso que está aquí. Expreso en la medida de que la voluntad que se hizo, que se exteriorizó, no basta con que se oralice, sino también que se plasme por escrito en el documento llamado acta de conciliación. O sea, se oralizó y además se plasmó en el acta correspondiente. Ah, muy bien, profesor. Y dije también que debe ser exigible. No dije así, obligaciones ciertas, expresas y exigibles. Sí, exigibles porque se indicará la fecha del cumplimiento, la fecha de entrada en vigencia, el lugar del cumplimiento, la forma en la cual se cumplirá la obligación. Cuando yo encuentro, por ejemplo, un acuerdo conciliatorio que responda a 5 preguntas fundamentales que son ¿quién, qué, cómo, cuándo y dónde? Cuando yo encuentro, repito, una respuesta a estas 5 preguntas, yo puedo afirmar tranquilamente que este acuerdo es exigible, porque en él se ha plasmado una, eh, se ha plasmado una respuesta a cada una de dichas interrogantes. ¿Quién está obligado? Juan Jiménez García. ¿A qué está obligado? A desocupar el inmueble. ¿Cuándo lo hará? En un solo momento, en un solo acto. No, ¿cómo lo hará? En un solo acto. ¿Cuándo lo hará? El día 28 de noviembre de 2025. ¿De dónde? El inmueble sito en Girón Camaná, 1045, cercado de Lima. Ah, hay quién, qué, cómo, cuándo, dónde. Ese acuerdo está correctamente redactado y se ha manifestado perfectamente la voluntad. Acá la norma señala, el manual hace una relación entre el acta de conciliación y el acto jurídico. Vamos a ver de qué se trata esa partita para luego explicar algo más, por supuesto. Dice que primero hay que partir del hecho de que la participación de las partes constituye un hecho jurídico. Luego dice, el acta de conciliación, sea con acuerdo total o parcial, crea relaciones jurídicas entre las partes conciliantes, reflejando la manifestación de su voluntad. ¿Dónde? En el documento llamado acta. Pero para que esto sea considerado, dice la norma o el manual, como un acto jurídico, se debe cumplir con los requisitos esenciales de validez que ya hablábamos. Por ejemplo, la plena capacidad de ejercicio, el fin lícito, el objeto sobre el cual recae que sea física y jurídicamente posible y que se haya redactado de acuerdo con la forma prescrita por la propia ley de conciliación. La ley establece, les cuento, y lo veremos más adelante, estimados alumnos, en su artículo 16, cuál es el contenido del acta conciliatoria. Y respecto del contenido, también establece que en ciertos casos, al omitir alguna parte del contenido, eso no acarrea ningún tipo de dificultad, ni problema, ni invalidez de la propia acta de conciliación. Sin embargo, si es que se incumple con otro contenido, esto sí acarrea la invalidez del acta, por lo que se requiere rectificar dicha acta. Más que rectificar, se habla mucho en realidad de sustituir el acta incorrectamente redactada
por otra acta correctamente redactada. Sí, bueno, vamos a verlo ya con detalle cuando veamos los conceptos de acta de conciliación, sus requisitos, el contenido correcto del la acta conciliatoria. Hay aquí también algunos otros conceptos vinculados con la interpretación de nuestra ley de conciliación y el correspondiente reglamento. Yo ayer les indicaba, estimados alumnos, alumnas, doctores, doctoras, que en conciliación contamos con una ley, ¿correcto? Que es la ley 26872, llamada Ley de Conciliación. Esta ley, el año 2008, fue debidamente modificada a través de un decreto legislativo. El decreto legislativo número 1070, ¿correcto? Del año 2008. Este decreto modifica a la ley de conciliación y la logra modificar, como les contaba también yo un poquito anoche, por ese tema de la jerarquía de las normas, porque con rango de ley tenemos varias normas con diferente nombre. Entonces, por ejemplo, tanto la ley de conciliación, que es la ley ordinaria, la 26872, como el decreto legislativo número 1070, que lo modificó en su momento, tienen el mismo rango de ley, con diferente nombre, pero están en el mismo nivel jerárquico. Y luego también tenemos a la ley 31.165 del año 2021, que modifica también la ley de conciliación, ¿correcto? A la ley 31.165 entonces modifica la ley de conciliación y se adapta al tema de la virtualidad, ¿no? A partir de ese momento ya se han aprobado, por ejemplo, la posibilidad de las conciliaciones virtuales. Claro, nos exigen una serie de requisitos vinculados a la tecnología, un repositorio, mesa de partes virtual, varias cositas, pero es posible hacerlo igual. Muy bien. Y también contamos, les contaba yo hace un ratito, con un reglamento. Reglamento que está vigente el año 2014, aprobado por medio del Decreto Supremo número 014-2008, perdón, -YUS, ¿no? Reglamento que está vigente en el año 2008, que es aprobado mediante el Decreto Supremo número 014-2008-YUS. Este reglamento también ha sufrido algunos cambios, por lo que el año 2021 se aprobó el texto único ordenado de este reglamento, el TUO del reglamento de la ley de conciliación, el texto único ordenado, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Acá hay algunos principios de la normatividad del orden jurídico, por ejemplo, la jerarquía de las normas, según el cual hay normas superiores y normas inferiores en rango, de tal manera que las superiores condicionan tanto la forma de la emisión de las siguientes normas. Claro, la primera de las normas es la norma constitucional. Los tratados también que el Perú ha ratificado, referidos a los derechos humanos. Luego tenemos, ya lo contaba yo un poquito anoche, varias normas que se encuentran en el segundo escalafón, que todas tienen rango de ley. Y luego hay otras normas de inferior jerarquía. Un segundo principio, dicen acá, es la coherencia normativa. Dice, se debe interpretar las normas de cada uno de los niveles jerárquicos como coherentes entre sí. Esto es buscando aquella interpretación que permitan hacerlas armónicas y no la que las haga contradecirse. Si en algún momento tenemos dos posibilidades de interpretación, una armónica y otra contradictoria, por fuerza debemos elegir la armónica y desechar la contradictoria. ¿Sí?
Las normas legales no deben contradecir a las de mayor rango. Por ejemplo, el reglamento de la ley de conciliación no puede contradecir lo establecido dentro de la ley de conciliación. Es un principio. Perfecto, profesor. Acá tenemos a una estructura normativa peruana, ¿no? En el plano, por ejemplo, nacional, tenemos acá una serie de normas, la Constitución, la ley, orgánicas, ordinarias, todas las normas que vemos ahí, hasta, por ejemplo, la resolución suprema, mm, están pues desde la ley hasta la suprema están en un nivel, hasta el decreto de urgencia en realidad, porque luego ya encontramos que las siguientes están en un siguiente nivel. Acá no se ha explicado el orden, solamente han dicho las normas en general, ¿correcto? Las normas en general. No hay un orden en esta presentación. A nivel local, las ordenanzas. A nivel regional también las ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones, perfectamente. Y acá lo que se indica en esta diapositiva, perdón, en este manual, es tipo de norma y quién las aprueba. Yo creo que es importante que usted en su momento también repase esto, ¿ya? Tipo de norma como cultura general. No creo que tome un examen yo de esto propiamente. Tomaré un examen mucho más genérico de aquellos temas vinculados propiamente con la conciliación. ¿Ya, chicos? No necesariamente algo tan minucioso como esto, no. Pero sí sería bueno que lo revise, ¿no? Luego se habla un poquito de la jurisdicción y acá sería bueno explicarles algo vinculado a la conciliación. Yo les cuento, el artículo cuatro de la ley y luego el reglamento señala que la conciliación no constituye un acto jurisdiccional, ¿sí? No lo constituye. Y ahí en ese artículo lo aclara y dice, a las partes por favor absténganse de presentar escritos en conciliación porque el centro no está obligado a proveer ningún tipo de escrito. Absténgase, por ejemplo, también de contestar la solicitud de conciliación, solamente asista o no asista, no tiene por qué contestarla. Entonces la conciliación, repito, no constituye ningún acto jurisdiccional, que es el deber que en realidad tiene el Estado de qué? De administrar justicia. Perfecto. Para eso, la jurisdicción le otorga, la ley le otorga a los jueces una serie de atribuciones, como por ejemplo el abocatio, que es la capacidad en realidad de conocimiento, ¿no? De un tema y de comparecer, de emplazamiento. Luego la posibilidad de dictar una sentencia, de ejecutarla y hacer uso de la fuerza. Una serie de facultades de las cuales goza, sí, la administración de justicia y que por supuesto no goza la conciliación. Por lo que, de hecho, nos corresponde a nosotros, por ejemplo, ante el incumplimiento de una parte de los acuerdos conciliatorios, nos corresponde, a la otra parte le corresponde en realidad iniciar un proceso de ejecución ante la instancia correspondiente. Ojo, algo que sería bueno que lo diga esta noche. Ya no tiene usted ningún tipo de compromiso con las partes en ese sentido. Es más, está usted prohibido de ser abogado o asesor de las partes después de haber conciliado. Porque de repente a uno se le ocurre, ¿no? Profesor, yo tengo mi centro de conciliación y tengo mi estudio jurídico. Entonces, los casos que he conciliado y que ellos no cumplen, la parte afectada recurre a mi estudio jurídico para que yo sea su abogado acá. La respuesta es no. Estamos prohibidos a ver aquellos casos en los que hemos conciliado. Los demás casos sí, pues como abogados litigantes independientes puedo ver todos los casos habidos y por haber. No hay inconveniente. Lo que no puedo ser abogado es en un caso que hemos conciliado en mi centro, donde yo soy parte del centro.
Entonces, a veces hay gente que viene, ¿no? Al centro. Doctor, doctor, doctora, perdón, una consulta, mire. Hemos acordado aquí hace 2 meses, acá está el acta, y la parte no ha cumplido. Ahora, ¿qué hago? Usted le puede explicar. Y es más, le recomiendo que le explique, no tampoco sea indiferente, ¿no? Usted le explica que él puede buscar, pues, efectivamente un abogado para que inicie un trámite muy rápido y ahora, en el cual se le pide al juez que el juez ordene que la otra parte cumpla con lo resuelto, con lo acordado en este acto conciliatorio. ¿Sí? Entonces, es esa la idea, ¿no? Que la otra parte que la otra parte cumpla y que usted efectivamente le pueda explicar al señor o la señora más o menos en general lo que puede hacer, pero no vaya ella a pretender que usted ahora va a llamar por teléfono a la otra parte, que le va a mandar un documento a la otra parte para que cumpla. No, no, ya no es tu función. Tu función terminó con la entrega de la copia del acta a cada una de las partes, a la parte invitada y a la parte solicitante. En cuanto a la competencia, es interesante, yo quiero vincularlo acá con el tema conciliatorio, nuevamente. Y le explico básicamente la regla que se da en conciliación. Y luego vamos a ver en su momento el detalle, pero la regla quiero dejarla sentada esta noche. La regla es la siguiente. Es competente aquel centro de conciliación situado en el domicilio de la parte invitada a conciliar. ¿No? Es competente, entonces, aquel centro de conciliación ubicado en el domicilio del invitado. No, por ejemplo, usted, usted vive acá, ahí está, muy bien. Usted vive en Juliaca, en Juliaca, ¿correcto? En Juliaca. Y la parte invitada vive en Puno, ¿ya? Usted en Juliaca, la parte invitada en Puno. Son dos provincias distintas, ¿no? Juliaca es la provincia de San Román y Puno la provincia de Puno. Usted quiere invitar a alguien que vive en Puno, pero usted va a un centro de conciliación del Jirón Apurímac, allí en Juliaca. El centro revisa la solicitud, verifica la materia, dice conciliable, verifica el nombre del invitado, está perfecto, nombre completo, pedidos completos, y ve la dirección. Ve que dice Girón Cajamarca 281 Puno. No tiene competencia el centro de conciliación para aceptar y tramitar este procedimiento conciliatorio. No tiene competencia. Pero también hay otra competencia que tiene que ver, como excepción a la regla, mejor aún, que tiene que ver con la voluntad de las partes. Por ejemplo, si dos personas quieren conciliar voluntariamente, podrán hacerlo en cualquier parte del Perú, sin limitación alguna. Ojo, si las dos quieren hacerlo. Dos personas que viven, por ejemplo, en la ciudad de Cajamarca, ¿ya? En Cajamarca. Pero se encuentran ahora por motivos laborales en la ciudad de Lima. Y los dos están totalmente dispuestas a conciliar. Pero están en Lima, pero su domicilio es Cajamarca. Ellos pueden convencionalmente aceptar una jurisdicción conciliatoria distinta. No hay problema porque las dos juntas quieren conciliar en Lima. La ley lo permite. Estaríamos en ese caso ante una solicitud conjunta de conciliación, ¿no? Las dos partes juntas quieren conciliar. Y
Otra excepción está básicamente en los casos de, básicamente en los casos de alimentos, en familia alimentos. En los casos de alimentos, la parte solicitante podrá tranquilamente decidir dónde quiere conciliar, si en el domicilio, si en su propio domicilio o en el domicilio de la parte invitada. ¿Sí? Cuando ocurre eso, repito, él, la señora que está pidiendo alimentos, podrá ella pues decidir dónde concilia. ¿Sí? Si en su domicilio, repito, o en el domicilio del invitado. Luego se habla también de un tema importantísimo. Si bien es cierto, ojo, doctor, doctora, la conciliación se basa en la autonomía privada, en la autonomía, la voluntad de las partes. Si bien esto es verdad, también es verdad que la autonomía no se puede ejercer sin limitación alguna, de manera libre, como yo lo quiera. No, 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 un ratito. Esta autonomía tiene ciertos parámetros, tiene ciertas restricciones. Y se habla mucho en conciliación que son tres los parámetros. Aquellas normas vinculadas al orden público, al orden interno, aquellas normas que son de cumplimiento obligatorio para todos, y también las normas vinculadas a las buenas costumbres. Todo eso sirve de parámetro, de límite para la autonomía privada. Yo no puedo acordar algo que vaya en contra de estas buenas costumbres. Finalmente, finalmente, en esta parte de estos conceptos legales básicos se hace mención a lo siguiente, que ante el incumplimiento de una de las partes del acuerdo conciliatorio y del acta de conciliación, la otra parte podrá exigir su cumplimiento en un proceso recogido por el Código Procesal Civil, que es un proceso llamado proceso único de ejecución. ¿No? En concreto, un proceso de ejecución de resoluciones judiciales, en concreto, un proceso de ejecución aquí de acta de conciliación. Proceso de ejecución de actas de conciliación, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en virtud del artículo 688 del Código Procesal Civil, las actas de conciliación que contengan acuerdos conciliatorios constituyen títulos ejecutivos, al igual que todos los demás que vemos en ese artículo 688. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estos documentos son los que están allí por el solo hecho de su presentación. Ya pueden pedirle al juez que él ordene su cumplimiento, mande su ejecución. Y entre estos documentos se encuentran efectivamente las actas de conciliación. Pero ojo, no cualquier acta. Las actas que contengan, repito por favor, acuerdos conciliatorios, sean totales o sean parciales. Le comenté hace un ratito que las actas deben contener obligaciones, ¿correcto? Que sean ciertas, expresas y exigibles, ¿correcto? Yo le decía cierta cuando se indica exactamente qué le corresponde hacer, pero también se incluye allí a quién le corresponde hacer, quién hará y qué es lo que hará. Si junto esos dos, digo, esta obligación es cierta. Expresa, ya comentábamos, porque la voluntad no solamente se exteriorizó de manera verbal, sino también, sobre todo, se plasmó por escrito en el acta respectiva. Y es exigible cuando se indica el cómo y sobre todo el cuándo, aparte la fecha de cumplimiento. Ojo, dos fechas importantes, ¿ah? Fecha del cumplimiento de la obligación y fecha de entrada en vigor de la propia acta conciliatoria y de este acuerdo conciliatorio. Sobre esto vamos a, por supuesto, a retornar ya en el transcurso de las clases porque todo esto es materia de clases
propiamente durante un segundo, por favor.